ayer me llamaron diciéndome: vente ya para Chambacú, vente ya Gallo Tapao. Desde África corre la sangre inmersada mi piel, es de plomo con marca de azote y cuero al costado caimán del pantano del gran dios Chango, quien nadó con su sangre a un costal. Colombiano, colombiano y negro yo soy, desde el Chambacú. Y soy el gallo colombiano. Y a mi pueblo yo lo honro con mis manos, pluma y papel. Ya me conocen, lo sabes bien, que mis palabras son de hierro, fuego y carmel. Yo soy el gallo, yo soy el gallo colombiano, desde el Chambacú. Yo soy el gallo colombiano. Manuel Zapata Olivella fue un maestro en la teoría y en la práctica. Un ejemplo a seguir para el futuro de la nación. Una figura de lucha y libertad entre clases. Manuel Zapata Olivella es la expresión de lo ancestral, la herencia y nuestra cultura. A la orilla del mar Caribe, vamos a bailar la cumbia. Manuel Zapata Olivella fue un escritor, médico y antropólogo colombiano criado en la ciudad de Cartagena de Indias. Creció en una zona rural rodeado por músicos, educadores y artistas, lo que muy tempranamente lo llevó a interesarse por la diversidad cultural y étnica de su familia y la gente de la región. Sus padres eran una mestiza descendiente de indígenas y españoles y un mulato descendiente africano y europeo, que le inculcaron a él y a sus hermanos el interés y el orgullo por sus raíces culturales. Su padre era profesor y filósofo. Refundó una institución llamada La Fraternidad. Era un colegio donde se daba una educación humanista y científica. También enfrentó dificultades con el Ministerio de Educación, que se rehusaba a reconocer oficialmente la institución por considerarla difusora de ideas librepensadoras. Manuel estudió medicina en la Universidad Nacional en Bogotá en 1942, donde también escribió la columna Genio y Figura, que por primera vez puso por escrito su interés por visibilizar la cultura afrocolombiana. En junio de 1943, junto con Delia Zapata Olivella, Natanael Díaz y Marino Viveros, organizó en Bogotá el Día del Negro, iniciativa que tuvo grandes detractores por parte de representantes del Partido Liberal y Conservador porque lo consideraban racista y separatista. Entre 1943 y 1947, Manuel viajó por Colombia, América Central y Estados Unidos, ejerciendo diversos oficios, entre ellos el de médico, periodista y boxeador. En este periodo, como resultado de sus experiencias como viajero, comenzó a escribir y publicar varias de sus primeras obras narrativas y periodísticas, como la novela Tierra Mojada, Pasión Vagabunda, Tambores de América para despertar el viejo mundo y Arroz Amargo. Durante la década del 50, Manuel estuvo casado con María Pérez y con ella tuvo 2 hijos. Entre 1950 y 1960 comenzó su faceta como investigador. Publicó estudios sobre la cultura de los negros en Colombia. También se inició como profesor en varias universidades de Estados Unidos, Canadá, América Central y África. E impulsó la organización del primer Congreso de la Cultura Colombiana y de la Junta Nacional del Folclore. Paralelamente, publicó los libros He visto la noche, La calle 10, Cuentos de muerte y libertad, Detrás del rostro, El galeón sumergido y Chambacú, Corral de Negros, que es una de sus obras más conocidas. En 1960 se casó de nuevo.
década del 70, Manuel continuó impulsando la creación de comunidades de investigación y organización de espacios de encuentro y discusión sobre la cultura afrocolombiana y los movimientos de negritudes en África, América Latina y Estados Unidos. Durante la década del 90, Manuel pasó por varias intervenciones quirúrgicas que dificultaron su movilidad y, sumada a las dificultades económicas, mermaron su salud. Sin embargo, hacia finales de la década continuó haciendo viajes por Colombia, Estados Unidos y Europa. En 2002 recibió el premio a la vida y obra del Ministerio de Cultura de Colombia, y luego de su muerte, en el 19 de noviembre del 2004, sus cenizas fueron esparcidas en el río Sinú. Obra de Manuel Zapata Olivella. Este hombre fue un intelectual que reflejó en su obra las preocupaciones por la cultura afrocolombiana. Se presume que su obra, junto con la del círculo literario colombiano de la época, quedó eclipsada, en parte por la obra de Gabriel García Márquez, mucho más mediático internacionalmente, y por otro lado por el racismo epistémico del que apenas ahora empiezan a sacudirse un poco algunas instituciones nacionales. Para hablar de sus obras, mencionemos algunas. Para empezar, Tierra Mojada, de 1947, fue su primera novela. Habla de las negritudes ribereñas del Bajo Sinú, que padecen una suerte de esclavitud legal debido al latifundismo local al que se ven empujados por su pobreza. Otra obra, La Rebelión de los Genes, de 1997. Habla del mestizaje, su símbolo, y de la exclusión que representa para la cultura negra en la historia. Además está la obra En Chimá nace un santo, de 1964. Esta obra se distancia de la denuncia y narra la historia de un niño discapacitado que sobrevive milagrosamente a un incendio, y su comunidad lo empieza a considerar un santo. Por su parte, la obra Levántate mulato es una novela autobiográfica que recibió el premio Nuevos Derechos Humanos en Francia y en la que nos basamos hoy para presentarles este homenaje. También está, por supuesto, Chambacú, Corral de Negros. Es una obra de 1962. Obtuvo el premio Casa de las Américas. Esta es una crónica interesante que se cuenta a través de la historia de una familia chambaculera, esto es, de Chambacú, un caserío paupérrimo a las afueras de Cartagena, donde familias negras fueron desalojadas por el Estado porque se consideraba que afeaban la vista turística de la ciudad. Por último mencionamos Changó, el Gran Putas, de 1983. Esta obra es su producción principal literaria. Fue traducida al inglés y al francés. Cuenta la historia de Changó, quien es un dios yoruba que maldice a los africanos y a toda su progenie al destierro, y los conduce a cruzar el océano hacia la esclavitud en América. Así es como llega a narrar en esta obra las danzas, lenguas y rezos de los haitianos, y hasta se da el espacio para reclamarle a Simón Bolívar por desconocer a los negros en las guerras de independencia. Esta obra tiene de particular que se tardó 20 años en estudio y minuciosa preparación para ser hecha. De hecho, hay una anécdota de que Zapata Olivella, con el fin de vivir en carne propia la experiencia de los esclavos, visitó Senegal, en África, y se quedó una noche en la isla Gorée, que fue la primera casa de esclavos desde donde embarcaban los negros con rumbo a las Américas. Para cerrar esta pequeña lista, hay que anotar que esta es muy pequeña muestra de una obra que de hecho es muy abundante. Por lo tanto merece ser visualizada porque tanto Manuel y su figura son de trascendencia para nuestro país y merecen un mayor reconocimiento acorde con sus alcances. Para finalizar, les vamos a dejar la invitación de revisar la página de la Biblioteca Virtual del Banco de la República, que tiene a disposición de todo el público y de manera gratuita la recopilación de la obra literaria de Manuel Zapata Olivella. Y pues es hora de conocer a Manuel Zapata Olivella y su obra. La figura del maestro en Levántate mulato, por mi raza hablará el espíritu. Manuel Zapata Olivella consignó en su autobiografía Levántate mulato el amplio árbol genealógico, diverso tanto en pensamiento como en herencia cultural, que caracteriza a su extensa familia.
Pero detengámonos específicamente en un personaje especial, su padre. Liberal, bajo un régimen conservador y absolutista, se había trazado la meta de enseñar al pueblo negro, oprimido y analfabeta. Por su colegio, la fraternidad, pasaron un montón de personas, de todas las edades y condiciones sociales, a pesar de la amenaza de ser excomulgados y de no poder, precisamente por su anticlericalismo, ofrecer títulos de primaria o secundaria válidos. La pequeña nave partió del puerto en un día lluvioso. Los alumnos ayudaron a embarcar las pertenencias, adolescentes y adultos, muchachas solteras y casadas que se quedaban sin maestro. Había lágrimas detrás de los pañuelos, pero yo era muy pequeño para comprender el significado de aquella despedida. Solo los alumnos de mi padre pertenecían al grupo de escolares que podían escuchar la versión clara y verídica de su identidad étnica. A los indígenas colombianos no los clasificaba bajo el término genérico de indios, pues enfatizaba sobre las características de las diversas culturas aborígenes. El horizonte se nos abría aún más cuando nos informaba de las corrientes migratorias procedentes de Asia, África y Europa que habían alcanzado nuestro continente mucho antes de la llegada de los españoles. Encontramos aquí las bases de lo que más adelante se conocería como la etnoeducación, término por aquel entonces dormido, que sería una de las principales luchas de Zapata Olivella. El maestro Antonio Zapata se preocupaba tanto por impartir conocimientos como por la formación integral del ser, y eso se manifiesta en sus discursos académicos. En contraste, evidenciamos el punto de vista de Zapata Olivella acerca de la función de la educación y el papel de los maestros en un sistema que repetía la época de colonización, manifestada con algunos de sus profesores en la universidad. Estos, completamente desentendidos de las condiciones de los estudiantes, calificaban a quienes desertaban como faltos de interés, sin detenerse a pensar en los increíbles esfuerzos que realizaban para poder pagar sus estudios. El mismo Manuel Zapata Olivella argumenta que estaban más al tanto de las precarias condiciones económicas de sus compañeros, las dueñas de la pensión. Podemos, entonces, identificar dos posiciones. Primero, el maestro popular, representado por Antonio Zapata. Segundo, el maestro colonizador, representado por los docentes que, en su afán por civilizar a las personas y moldear profesionales individualistas, se olvidan de la cultura tradicional popular. A lo largo del texto, Olivella desarrolla su crítica hacia este segundo grupo. Para él, los maestros no deberían de reprimir la conducta de sus estudiantes, ni tildarlos de bárbaros o rústicos solo por su forma de comer y reír. Este pensamiento se debe, en parte, a la figura magistral que tomó su padre en la vida de Zapata Olivella. Por sus venas corrió la sangre y en su mente se albergó gran parte de la filosofía del maestro Antonio Zapata, un temerario caballero de la verdadera educación. En su libro Levántate mulato, Zapata Olivella narra su lucha de clase y raza, donde evidencia aquellos conflictos en medio de la dualidad del mestizaje dentro de una cultura de extremos. Olivella desarrolló su carácter combativo en sus años universitarios, mientras adquiría sus bases en medicina. En la Universidad Nacional de Colombia, Manuel Zapata aprendió, entre muchas cosas, la estrecha relación entre la academia y la acción social por los derechos humanos y la dignidad en todos los individuos, sin distinción por raza. Sin embargo, a pesar de encontrarse en un ambiente de estudio e inconformidad, Olivella pudo identificar qué problemas atraviesan diferentes sectores y de esta forma fue consciente de la enorme necesidad de asumir una actitud combativa sin renunciar. Al separar las causas, la pasión se dispersa y los impulsos se convierten en esfuerzos en vano. Fue aprendido por Olivella durante su carrera de medicina,
donde se apegó al concepto de que la enfermedad no se limita a los laboratorios y anfiteatros de la Facultad de Medicina. Antes de obtener su título de médico, primero debía asistir a la Universidad de la Vida, donde los pobres son los principales maestros, quienes son las víctimas de las carencias de la salud pública y el patrimonio nacional. En concordancia con esta idea, se relaciona estrechamente el concepto de maestro militante, propuesto por Paulo Freire, quien afirma que el maestro debe ser combativo en la lucha social y en la práctica pedagógica, pues son actividades estrechamente relacionadas y verlas separadas sería una contradicción. Se debe aprender y enseñar con los sentimientos, con las emociones, con los deseos, con los miedos, con las dudas, con la pasión y también con la razón crítica, pero jamás únicamente con la razón crítica, pues nos hace indiferentes al dolor. Manuel Zapata Olivella no fue un docente en las aulas, pero sí en las calles, donde se realizan los cambios sociales y se lucha por los derechos de los pueblos, víctimas de las mafias de clases y la absurda discriminación. Manuel Zapata Olivella, una revolución literaria, una figura de orgullo para la historia colombiana. En sus obras reflejó aquella legítima preocupación por las causas que afectan a la vida de los más vulnerables. Hoy festejamos 100 años del nacimiento del maestro Manuel Zapata Olivella. Conmemoramos su eterna lucha, su imperecedera memoria, que incluso a día de hoy, su templanza se hace presente en las mentes de quienes buscan día a día las causas justas.